Miren, hay tal desmadre estos días que ha ocurrido una cosa muy loca, ¿ya? El día de hoy, 29 de diciembre, ha salido publicado en el peruano en las normas legales el otorgamiento de la nacionalidad peruana por naturalización a un señor que se llama Óscar Iglesias. El pobre señor Iglesias no sabe que la resolución que tiene fecha de 28 de diciembre la firma Carlos Basombrío, ministro del Interior. El problema es que el 28 de diciembre Carlos Basombrío no era ministro del Interior. ¿No? O sea, van a tener que volver. No es usted peruano, señor Iglesias, todavía esto no vale. Van a tener que corregirlo. Pobre hombre ha terminado pagando el pato del desorden que hay lamentablemente en las altas esferas en estos días. Están con nosotros, como ya dijimos, William Paco Castillo, abogado y amigo de Alberto Fujimori, y Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nicolás. Ayer, había una manifestación significativa, nada despreciable, que expresa el sentimiento de un sector de la sociedad que, como yo he llamado la atención al comienzo del programa, es el mismo que hizo presidente a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, ¿en qué va a terminar esto? Porque esto es solamente un lado de esta resistencia al indulto. Lo que se está planteando es que se anule el indulto. Y la pregunta es si esto es posible o no. ¿Quién empieza? Tú, Antonio. Gracias, doctor Castillo. Sí, conversábamos antes de entrar a la entrevista con el doctor Castillo y precisamente le expresaba que me sorprendía, desde mi punto de vista, gratamente, la respuesta tan categórica y clara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya la convocatoria formal a una audiencia a celebrarse los primeros días de febrero por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que yo considero es que acá se ha producido un escenario muy delicado para la postura peruana en vista a las obligaciones internacionales contraídas específicamente bajo los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y más específicamente en cuanto a las sentencias de la Corte en los casos Barros Altos y La Cantuta. Esencialmente, desde mi punto de vista, se trata de lo siguiente. El Estado peruano ha expedido una norma que contraviene normas expresas de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos. Esta norma carece de efectos jurídicos, por tanto carece de validez jurídica, pero a la vez se constituye en un acto ilícito internacional, el cual va a generar... Es decir, Antonio, lo que estás diciendo es, primero, en el contexto de los compromisos internacionales adquiridos por el Perú, Pedro Pablo Kuczynski no podía otorgar el indulto a Alberto Fujimori en relación específicamente a los compromisos adquiridos o a las decisiones tomadas en relación a La Cantuta y Barrios Altos. No, el tema no podemos discutirlo sin el contexto y sin los hechos que caracterizan al contexto, ¿no? Hoy hay serias dudas sobre, por ejemplo, la legitimidad, la imparcialidad y la objetividad de la Junta Médica. Es decir, si hubiésemos estado realmente ante un hecho que expresase la necesidad de un indulto humanitario, sin duda nadie lo habría cuestionado. Porque el indulto humanitario, por supuesto que es una potestad totalmente legítima de un presidente. Pero si me permites, Nicolás, terminar con la parte de la consecuencia. La consecuencia de un acto ilícito internacional es que acarrea responsabilidad internacional del Estado. Y al acarrear responsabilidad internacional del Estado, lo que puede ocurrir es que la Corte disponga que se corrija esta medida que contraviene el derecho internacional de los derechos humanos, la derogue y, los efectos jurídicos que esto tiene. Sobre eso hay especulación, digamos. Juristas y otros colegas han pronunciado en un sentido u otro, pero es un tema que podemos analizar. ¿Qué dice William Paco Yo Castillo? realmente discrepo con mi colega Antonio en cuanto a los hechos que él ha mencionado. En primer lugar, considero yo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece absolutamente de jurisdicción y de competencia para pronunciarse sobre un tema que es el indulto humanitario, que es incluso protección de derechos humanos, solamente que el protegido en este caso se llama Alberto Fujimori. En segundo lugar, nunca ha existido un antecedente en el cual la Corte Interamericana se pronuncie sobre temas de indulto, porque sería entrar a la decisión unilateral, a la facultad discrecional de un presidente de la República que representa un Estado soberano
y la Corte Interamericana, a despecho de lo que dicen los detractores, que confunden en realidad a la juventud y a aquellos que pudieran estar en desacuerdo por una u otra forma con el indulto, la Corte Interamericana no tiene pues ninguna facultad coercitiva de poder anular o obligar, o como se dice, disponer que el presidente o el expresidente de la República, Alberto Fujimori, beneficiario del indulto, retorne a la cárcel. Es un contrasentido, es un absurdo, es un imposible jurídico. Ahora, lo que más bien debe llamar la atención es con respecto al tema de la Corte Interamericana, que ya señaló fecha para dentro de 4 semanas para revisar el tema del indulto. Y justamente este grupo minoritario que ha salido a hacer bulla y que probablemente continúe en esta confusión que hace al país, sobre todo a una juventud que en realidad no conoce o no ha vivido la época del terror que azotó nuestro país, digo, esta Corte Interamericana, por el contrario, los detractores hablan que el proceso de indulto a Alberto Fujimori ha sido demasiado rápido, y ahora vemos que la Corte Interamericana demasiado rápido pone en sustancia o en agenda el tema que para muchos les demora años. Hay gente que tramita procesos ante la Corte Interamericana y tiene 5, 6, 7, 8 años esperando que la Corte se digne a mirar los documentos, y cuando se trata de Alberto Fujimori en 4 semanas ya lo programó. Finalmente, yo creo que este pronunciamiento de la Corte Interamericana vicia totalmente su imparcialidad, demuestra su sesgo absoluto y su enemistad profunda hacia Alberto Fujimori. En consecuencia, quiero yo hacer presente que don Pedro Pablo Kuczynski, presidente de esta república a través de las personas de su entorno o quien encomiende la defensa del Estado ante la Corte Interamericana, lo primero que debe hacer es recusar a todos esos miembros, porque ese comunicado realmente está adelantando una opinión, y entonces estamos yendo a una guerra anunciada. Vamos a leer, yo creo que hay un párrafo que resume completamente la posición de la comisión, ¿no es cierto? Y que dice lo siguiente: el indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, la comisión expresa su preocupación porque el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la Junta de Evaluación Técnica. Ahí está resumido todo. O sea, tienes dos problemas. Ya adelantó, ¿no?, opinión, pues ya juzgó, ya sentenció, ya resolvió. No sabe ni de qué se trata, porque se supone que recién en febrero va a haber los antecedentes, pero ya la Corte ya emitió su fallo. Sería en realidad necio que vaya un representante del Perú a defender la posición del presidente Pedro Pablo Kuczynski y no recuse. Yo, si fuera nombrado, recusaría ipso facto en este mismo instante a todos los integrantes de esa Corte Interamericana, porque ya adelantaron opinión, ya viciaron su propia decisión futura. Bueno, el hecho es que el pronunciamiento no es el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es convocar a una audiencia extraordinaria a celebrarse el 3-2 de febrero. El pronunciamiento es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no es la Corte. Por tanto, yo creo que sería, respeto por supuesto el punto de vista de nuestro colega, pero yo creo que es un tanto apresurado acusar de parcialidad a la Corte cuando la Corte simplemente lo que ha hecho es acoger un planteamiento que también podría haberlo hecho el Estado peruano. Es decir, la Corte hasta ahora no ha dado ninguna muestra de parcialidad ni de compromiso con una de las partes. Este caso, Nicolás, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, es muy serio. Acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el año 2001 en 3 ocasiones en el caso Barrios Altos, y luego entre el 2006 y el 2011 se ha pronunciado en el caso La Cantuta. El caso Barrios Altos del 2001 ha servido para generar doctrina más allá del Perú. Siguen al caso Barrios Altos casos en Chile, casos en Argentina, las leyes de punto final, la obediencia de vida, casos en Colombia, etcétera. Hay una doctrina muy sólida, muy difícil de rebatir desde mi punto de vista, respecto de que en efecto el Estado tiene determinadas obligaciones
que garanticen los derechos de las víctimas, su acceso a la justicia y, por supuesto, no vulnerar el debido proceso de estas. Reitero, si hubiese un elemento material, fáctico, que realmente justificase un indulto humanitario, nadie se va a oponer a ello. Es más... Claro, pero por eso, pero acá hay, yo insisto, dos discusiones, o sea, dos niveles de discusión. Una, que es la que plantea la comisión cuando dice que el indulto, tal como lo ha otorgado Pedro Pablo Kuczynski, no cumple con requisitos legales fundamentales. Eso es un lado. ¿Pero en qué se y el otro asunto es si se han cumplido con ciertos procedimientos, como por ejemplo la calificación y la independencia de la Junta Médica, que es la que determina la condición del interno, que es la que lleva a la decisión de que merece el indulto humanitario. Son dos discusiones, ¿no? Y yo además veo ahí una tremenda contradicción en el comunicado, porque si tú reconoces la facultad discrecional de un presidente de la República, no puedes someter esa facultad discrecional a situaciones de camisas de fuerza que son formas de cómo se otorga o cómo se ejercita esa facultad discrecional. No podemos decir que la Corte Interamericana ha tenido acceso a la documentación porque nosotros los peruanos no la hemos tenido. Entonces, ese pronunciamiento, que si bien es cierto no depende de los que van a juzgar, pero el ente no es una isla, el ente es un colegiado unitario donde todos están de una u otra manera compartiendo un mismo criterio y forman parte de esta corte casatoria en materia de derechos humanos. Entonces, realmente es... O sea, lo que tú dices, William, es no puede resolver la Corte Interamericana sobre este tema. De ninguna manera, no tiene facultad coercitiva, ninguna. La Corte no administra justicia, la Corte ejercita recomendaciones, entiende el Perú. Y me puede decir aquí mi colega Antonio si estoy equivocado. La Corte recomienda, pero no tiene ninguna facultad decisoria. O sea, no ni podría la Corte decir, en la medida en que no se han cumplido con compromisos internacionales, de que esto sea en el contexto de delitos que tienen que ver con la lesa humanidad, pese a que la sentencia específicamente no lo diga, y que uno de los delitos por los que está condenado es el secuestro agravado que no permite la aplicación del indulto, entonces no vale y lo anulo. Eso no lo puede hacer la Corte. Podría decir, sí, si examinara esta situación, pero recomendamos al Estado peruano hacer 1, 2, 3 recomendaciones. Dependerá ya de los organismos que tienen que adoptar esa medida, si aceptan o contradicen esta recomendación. El tema es cómo es que se contradice en el caso de no adoptarla. El asunto está en que esta Corte, y con esto quiero terminar, yo sí creo que la Corte Interamericana es una Corte de sesgo absolutamente izquierdista, es una Corte profundamente antifujimorista, y que el Estado pierde tiempo si no pone el primer parche. El primer parche es recusar a esta Corte por su manifiesta tendencia a ideología izquierdista, y no solamente en el tema de Fujimori, sino en todo el contexto. Jamás he visto que se haya pronunciado a favor, por ejemplo, de militares o de quienes combatieron al terrorismo y que fueron víctimas de este terrorismo que fue horrendo, horroroso, y que motivó todo estas cuestiones de crímenes que nosotros lamentamos. No. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional, es decir, es una auténtica corte, así como la nacional, y sus decisiones son decisiones que deben respetarse. Ser acatadas. Ser acatadas, exactamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras tanto, es un órgano cuasi jurisdiccional, es decir, tiene varias capacidades, entre ellas la potestad, la facultad de representar a las víctimas y llevar un caso ante la Corte. Son una suerte, la Comisión Interamericana es una suerte de ministerio público. De tal manera que hay que observar, yo creo, con cuidado este litigio, si hay litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no repetir errores que en el pasado ya cometió el Perú, el Estado peruano, es decir, de desconocer la facultad contenciosa de la Corte, de entrar en curso de colisión con ella, etcétera. Reitero que este caso es bastante claro desde el punto de vista jurídico. En cuanto al tema constitucional, yo creo que hoy en el siglo XXI es muy difícil aceptar que el indulto pueda tener las mismas connotaciones que tuvo cuando fue dado por las democracias de la monarquía. En efecto, el monarca podía indultar a quien le pareciere que debía indultar sin justificación alguna, sin fundamentación alguna.
Y ese es el origen del indulto, una institución monárquica. Pero al pasar al Estado de Derecho, y hoy con el fortalecimiento del Estado de Derecho y los regímenes democráticos, se espera que los presidentes actúen en consonancia con esos principios. La motivación de vida, o sea, la fundamentación, la no fundamentación, la decisión arbitraria o caprichosa, yo indulto porque me da la gana, eso sí estuvo bien en una época. Pero hoy se concibe concretamente un desarrollo interesante, ¿no? Respecto de la facultad de perdonar, de indultar, hoy se entiende que es perfectamente legítima respecto de lo que se conocen como crímenes de lesa majestad. O sea, aquel que insultó al rey, el que puso pintas contra el rey en una calle en Madrid, qué sé yo, o en Londres, o aquel que se rebeló en armas, pero sin causar graves daños a los derechos de las personas, traducidas en crímenes de guerra o en crímenes de lesa humanidad, en esos casos es perfectamente legítimo que un presidente, antes el monarca, perdone al perpetrador. Pero el problema es que en casos de crímenes de lesa humanidad eso no pasa lo mismo. No, pero mira, en realidad sí y no. Todo tiene en realidad dos matices, ¿no? Es verdad que el tema del indulto o de las gracias tiene sustento en la vieja monarquía, pero esto tampoco es muy cierto de que ahora hay que exigirle, porque la discrecionalidad sigue vigente en la norma y sobre todo en la Constitución política, y mientras no exista una norma que expresamente regule el procedimiento, no existe un principio de legalidad sobre la forma, sino queda solamente latente el fondo, y el fondo es que el presidente sí puede hacer uso de esa discrecionalidad. Fíjate, Nicolás, y para que lo entienda el país entero, si un presidente de la República puede perdonar a una persona que está siendo conducida al cadalso, al paredón, al patíbulo, lo puede perdonar. Que me diga Antonio, si en la hipótesis de que exista la pena de muerte en el Perú, que no le existe, pero si hubiera un condenado a la pena capital, el presidente de la República por teléfono puede llamar al ejecutor y suspender esa pena. Y se hace en el Perú y se hace en todos los estados democráticos. Entonces, el que puede lo más, puede lo menos. ¿Cómo no puede un presidente de la República? ¿Y eso qué significa, William? Que por lo tanto la discusión sobre el reporte médico, por ejemplo, el que esté el doctor Postigo, que ha tratado a Alberto Fujimori de sus dolencias, ¿no es cierto? O la característica de express que ha tenido este proceso, es decir, lo visitan a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde del mismo 17 ya estaba emitido el informe completo recomendando el indulto humanitario. Probablemente, o sea, ya, digamos, eso no importa. Sí, no importa. Es que son importantes en términos políticos porque, exacto. Es decir, tú me has dicho acá que esto ha sido una desafortunada coincidencia, pero lo que ha interpretado el país entero, la mayor parte de los peruanos, que es una transacción, o sea, 10 votos contra el indulto. Pero bueno, porque no es la primera vez que el indulto se ponía en discusión, esta vez sí caminó, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski venía hablando desde hace mucho tiempo en foros nacionales e internacionales sobre la posibilidad del indulto. Si los políticos, que son los que cuestionan esto, fueron ingenuos, si el propio Frente o Nuevo Perú, o como se llame, se retiró en el momento en que debió hacer prevalecer su opinión, pues tienen que pagar las consecuencias de su tema político. Además, la política, ¿qué cosa es? Es el arte de la negociación. Los políticos viven negociando en este momento, antes, pasado mañana. Son negociaciones. Entonces, lo claro acá es que el ruido es eminentemente político y favorece a un sector, porque, Nicolás, sea como hubiera sido, hubiera venido el indulto con 30,000 hojas, con el tiempo, con los 100 y tantos días, las manifestaciones que ahora se dan seguirían siendo, porque el tema es simple y llanamente Alberto Fujimori, que la gente quiere que vuelva a la prisión y que muere en la prisión. Dentro de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está Francisco Eguiguren, ¿no es cierto? Él es el presidente de la comisión y él ha tenido que ver necesariamente con esta declaración, ¿no? No, por reglamento interno, los nacionales de un órgano de esa naturaleza tienen que inhibirse, lo cualquier sea la forma de intervenir. Antonio, con la experiencia que tú tienes en estos temas, y por el tono de la declaración de la comisión, uno ya se puede hacer una idea que es la que va a utilizar como argumento legal, ¿no es cierto?, para su defensa, William Paco Castillo. Lo más probable es que haya una resolución cuestionando el indulto. Digamos, pero
Sí, ya no nos pongamos... Creo que sí, creo, Nicolás, como te lo reitero, creo que a mí también se lo manifestaba a nuestro colega antes de entrar. Me ha sorprendido gratamente la rapidez de la respuesta y la contundencia de la respuesta de la Comisión Interamericana. Yo creo que va a haber un pronunciamiento adverso. ¿Y qué nos vamos a hacer con eso? O sea, vas a tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo ese indulto no vale. ¿Cómo se va a resolver ese conflicto? Lo va a tener que resolver el presidente de la República y él es el que tiene que tomar la decisión. Ahora, uno puede denunciar el Pacto de San José o el convenio con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no necesariamente en su contexto general, puede uno denunciarlo por partes. Hay una situación en realidad en que a nosotros pudiera parecernos desde un punto de vista que esta Corte es necesaria para los efectos de cautelar los derechos humanos, pero cuando una Corte tiene un sesgo, tiene una ideología, cuando miramos que nos comportamos de una manera diferente para unos y contraria para otros, tenemos que cuestionar este tema de imparcialidad. Y repito una vez más, el presidente de la República, a través de quien nombre como su representante para que defienda la decisión del propio presidente, tiene que inmediatamente cuestionar el pronunciamiento de esta Corte y tiene que recusar a sus miembros porque la decisión está cantada. Es ir a hablar sabiendo que ya la resolución está tan probablemente ya hasta redactada como estuvo la sentencia de Alberto Fujimori 14 meses antes de que se le impusiera la condena, que es algo que no tampoco hemos querido ver. Alberto Fujimori ha cumplido 11 años en la prisión, 11 años de su vida, a través de un juicio que no determinó su autoría directa, sino que se basó en la teoría mediata para tratar de saltarse el tema de la prueba. Entonces, esto no ha sido un juicio absolutamente donde estemos hablando de impunidad, porque los autores de las horrendas masacres están presos, están purgando prisión. El grupo Colina, todos sus integrantes y hasta los generales que tuvieron que ver con temas de crímenes están presos. Entonces no podemos hablar de una impunidad. Ese es el gran cuento que le metemos a los muchachos para tratar de que ellos que no vivieron este país cuando se estaba desangrando, que no lo vieron, que creen que en realidad el tema de la izquierda o del comunismo representa la satisfacción de las ambiciones sociales, echen de ver lo que pasa en Venezuela, echen de ver lo que pasa en Bolivia, echen de ver lo que pasa en Corea del Norte, echen de ver lo que pasa en Cuba. Queremos un país así mísero, queremos un país que se caiga a pedazos, queremos esa miseria y esa pobreza, queremos salir del país en realidad huyendo de los estados totalitarios. Eso fue posible rescatar mediante la guerra que le ganamos a Sendero Luminoso, y el artífice y el héroe de eso fue Alberto Fujimori, que pagó 11 años en prisión y que el indulto es lo más justo y es lo más equilibrado frente a esta situación que no nos dejó contentos a casi más de la mitad de la población a través de esta sentencia que obviamente los detractores pueden decir que es limpia y que es justa, pero que definitivamente la historia tendrá que juzgar en su debido momento. Antonio. Bueno, hoy, Nicolás, conocemos el pronunciamiento de la Comisión, no solo el pronunciamiento de la Comisión Interamericana, sino también el claro y duro pronunciamiento adverso al Perú, me refiero a la decisión del gobierno del señor Kuczynski, de 3 relatores especiales de la ONU. La relatora en materia de ejecución extrajudicial, el relator en materia de verdad, justicia y reparación, y el grupo de trabajo en materia de desaparición forzada de personas. Además de la OEA, de la Comisión Interamericana, se han pronunciado ya en forma contundente y adversa el alto comisionado. El alto comisionado que estuvo en visita en Perú, Amnistía Internacional, diversos organismos gubernamentales internacionales de derechos humanos, en fin. Es decir, cada día hay más sospechas de que todo este procedimiento y la decisión final del indulto no tiene un sustento objetivo y veraz. Es decir, que es realmente un trueque político que el señor Kuczynski, en su mejor manejo de los asuntos de esta naturaleza, concibió desde... Claro, porque hay un tema que con el que yo quisiera terminar y que, o sea, que las cosas, si tu voluntad es la reconciliación, puedes manejar el tema de otra manera. Puedes tener a un Alberto Fujimori pidiendo perdón a las víctimas directa y explícitamente,
puedes tener una junta médica escogida con una prolijidad así para que nadie discuta su resolución, y puedes tener algo más, que son los gestos que en política son importantes, que es a Pedro Pablo Kuczynski llamando a Palacio de Gobierno uno por uno a los que se oponen al indulto y que votaron por él, explicándole sus razones, y después haces lo que tengas que hacer. Pero lo que no puedes hacer es lo que se ha hecho, porque en vez de unir al país, lo que has logrado es dividirlo más. O sea, has logrado que la gente esté en la calle, ¿no? Poniéndonos a la violencia. O sea, no nos ha ayudado, William, te soy sincero, a la reconciliación esto. Yo ha más bien echado limón a las heridas. Probablemente, yo respeto esta opinión y lo he dicho, como tú bien dijiste, que probablemente el tema no era oportuno políticamente hablando, pero era el momento. El 24 era el día porque era el día en que se conceden los indultos. La decisión de Pedro Pablo Kuczynski de liberar a Alberto Fujimori ha sido una decisión difícil. Es indudable que él mismo lo ha sostenido. Contéstame una pregunta. ¿Pedro Pablo Kuczynski habló directamente con Alberto Fujimori, sí o no? Yo no sé. Pero mírame a los ojos. Mírame a los ojos y contéstame. Yo de verdad no lo sé. Ojalá hubiera hablado, ¿no? Ojalá hubiera hablado, porque de una u otra manera nada le impide hablarlo, ¿no? Él es el presidente de la República. Por eso te pregunto. Yo sé que Alberto Fujimori ha hablado con muchos líderes políticos antes de esto. De hecho, en la época que a mí me cupo la defensa durante esos 4 años, yo mismo traté de negociar con el señor Ollantumala este asunto. Y en realidad es Pedro Pablo Kuczynski el que ha dado la talla. Es el que se ha erigido por encima de los odios y de las pasiones. Y por favor, esto está provocando una reacción de menos de 1/3 de la población nacional, pero que es el presidente el que con la batuta tendrá que ir a tratar de defender su posición, y yo sí creo que la reconciliación ahora es posible y confío en nuestro presidente de la República, que ha dado, repito, la talla que no la han dado los anteriores gobernantes. Bueno, tenemos que terminar hoy día. Claro, vamos a dejar el tema ahí por el momento y vamos a esperar qué ocurre. Muchas gracias a William Paco Castillo y Antonio Maldonado por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar con César Oyola. César Oyola es el abogado de Víctor Polay Campos, que hay que recordar cuando se produjeron los testimonios y las declaraciones ante la Comisión de la Verdad, Víctor Polay Campos pidió perdón explícitamente. Y eso está registrado porque eso está en un video. Entonces, con todo derecho, Víctor Polay Campos ahora dice, oigan, si estamos hablando de reconciliación, ¿por qué no toman en cuenta a la gente que pidió perdón? Y eso, por supuesto, va a generar también una enorme controversia. Vamos a regresar para conversar con él. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Luca.